Hablamos de la situación del empleo en nuestro país y para analizar esta cuestión vamos a partir de una cifra. En el segundo cuatrimestre de 2017 la EPA mostró un aumento de 375.000 empleos en España, un dato que el Gobierno celebró por todo lo alto. Hoy nos acompaña el economista y miembro del MCRC, Roberto Centeno. Lo tenemos al teléfono. Roberto Centeno, ¿qué tal? ¿Es esta una cifra que haya que celebrar, una cifra optimista, tal y como decía el Gobierno cuando se presentó? Bueno, vamos a ver, no es un dato optimista, es un dato que muestra el significado real, es decir, el Gobierno y la mayoría de los medios, que ni se molesta, unos están al servicio del Gobierno o de la oposición, que vienen a ser básicamente lo mismo, porque todos están más o menos en la misma historia del despilfarro. Echan las campañas al vuelo y lo grave del tema es que están engañando una vez más a los españoles sobre el significado real. Y el significado real de lo que nos dice la EPA del segundo semestre es que consolida una tendencia imparable de empobrecimiento y desigualdad en España, de la que ya somos el maillot amarillo de Europa. Fíjate la siguiente cifra, que increíblemente prácticamente nadie la ha mencionado y que es la clave, y es una cifra que es del propio Instituto Nacional de Estadística, que es el número total de horas trabajadas en la economía, cifra que, como te he dicho antes, también la publica el INE. Bien, y esta no hace más que bajar. Entonces, ¿cómo conjugas tú un incremento del empleo con una reducción cada vez mayor, porque no ha cesado de bajar desde el año 2007, el número de horas rebajadas? Bueno, pues lo que ocurre es muy claro. Esto hasta un niño de primaria se daría cuenta. Es decir, lo que está haciendo los distintos gobiernos, primero Zapatero y desde ya hace muchos años Rajoy, es repartiendo, gracias a la reforma laboral, en el caso concreto de Rajoy, unas horas de trabajo cada vez menores entre personas con sueldos y condiciones laborales que son auténticamente tercermundistas, auténticamente miserables. Y luego otra cosa que no se han hecho eco los medios, a pesar de que está en la EPA, es que hay algo más grave aún si cabe, es que la tasa de paro juvenil en la última EPA había subido nada menos que 6 puntos, es decir, que tenemos en este primer trimestre del año un 47,6% de tasa de paro juvenil, es decir, una cantidad realmente increíble. Y es que además, Roberto, según un informe de la Comisión Europea, en nuestro país salir del paro y encontrar trabajo no es sinónimo de salir de la pobreza porque los salarios son bajísimos. Sí, fíjate, llegando a eso, una de las cosas, otro de los titulares que la totalidad de los medios sacó entonces, cuando se publicó la EPA, decía: el número de parados baja de los 4 millones por primera vez desde el cuarto trimestre de 2008. Es decir, lo que están haciendo es que están tratando los empleos del año 2008 y del año 2007 como si fueran iguales, es decir, como si fueran homogéneos. Pero, sin embargo, la diferencia entre ambos, y la gente lo sabe perfectamente por lo que ve a su alrededor, la diferencia es abismal. Los empleos del año 2008 eran empleos más o menos dignos, y hoy estamos hablando de empleos de 850 de media, de 850 euros brutos de media. Y si vamos más atrás en el tiempo, a mediados de los años 70, las personas de esta época que me escuchen sabrán que es así, entonces el sueldo de una sola persona era más que suficiente para vivir, es decir, para comprar una vivienda digna, para educar a los hijos, y hoy es imprescindible el sueldo de 2 personas. Pero es que con los nuevos empleos que se están creando ya ni siquiera, porque fíjate que con los nuevos empleos que está creando Rajoy, de lo que tanto presume, estamos hablando de que una pareja, el padre y la madre, pues van a ganar 1.700 euros brutos al mes, y eso no da
para comprar una vivienda y para educar a los hijos dignamente. Es decir, resumo, estamos hablando de una degradación estructural imparable del mercado laboral como jamás se había conocido en más de 100 años. Y echar las campañas al bueno por ello es de una irresponsabilidad y de una miseria moral difícilmente superable. Es que precisamente lo que decía hace ya algunos meses Bruselas es que conseguir un empleo en España ya no garantiza salir de la pobreza, y eso es auténticamente terrorífico. Roberto, hay otro dato que nos llama la atención, y es que mientras que los salarios de la gente más humilde se han desplomado en los últimos años, los salarios de las grandes fortunas en nuestro país han aumentado y de manera considerable. Sí, efectivamente. Mira, además esto sí que es un tema exclusivo de España, porque la media de la OCDE, para aquellos que no lo conozcan, agrupa a los 34 países más desarrollados, más ricos del mundo. Es decir, es un colectivo, la OCDE, mayor que lo que es la Unión Europea. De hecho, hay países de la Unión Europea que son lo suficientemente pobres para no estar dentro de la OCDE. Es decir, la OCDE es, de alguna manera, un colectivo mucho más significativo a efectos de lo que voy a decir ahora. Bien, pues la OCDE, que hace publicaciones periódicas, hace muchas publicaciones económicas y sociales periódicas, entre el año 2007 y el año 2014, la desigualdad había permanecido dentro de estos 34 países de la OCDE prácticamente sin cambios. Y en España es el país de la OCDE donde más ha crecido, es que se ha doblado en 12 años. Y es que los salarios basura, el 70% de los trabajadores jóvenes hoy perciben menos de 1.000 euros mensuales. Perdón, de los trabajadores jóvenes, teniendo en cuenta que la mitad están parados. Pero estos son los que prevalecen, y la situación ha empeorado extraordinariamente más desde el año 2014, que es a lo que se refiere el estudio de la OCDE, que hablaba entre 2007 y 2014. Bien, la comisión, es lo que he dicho antes, alerta precisamente de estos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social cuando afirma que conseguir un empleo en España ya no garantiza el salir de la pobreza. Y es que las cifras que dan la Comisión Europea son escalofriantes. Fíjate que el 28% de los españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social, y de ellos un 34,4% de los niños, algo realmente pavoroso. Por otro lado, la precariedad es absoluta. 1 de cada 4 contratos que se firman tienen una duración de menos de 7 días, y en esta última EPA, que tan triunfalistamente trató el gobierno y los medios, el 70% de los empleos privados han sido de carácter temporal. Por el contrario, y ya centrándome en la pregunta concreta que me hacías, con datos de la agencia tributaria. Entre el año 2007 y el año 2016, medido por el importe de la base imponible del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas, las personas más ricas con ingresos declarados superiores a 600.000 euros, las personas más ricas a efectos, tributarios, se consideran aquellas personas que ingresan 600.000 euros o más. Bien, pues estas personas ganan hoy en euros constantes, para eliminar el efecto de la subida de los precios, un 41% más. Pero como además, fíjate, hay un 30% menos de perceptores de 600.000 euros, los que quedan hoy ganando más de 600.000 euros, que son 7.300 personas en total, que son los megabeneficiarios de la crisis, no es que ganen un 41% más, es que ganan el 105% más, el doble, mientras que el resto de los contribuyentes, la clase media y la clase trabajadora, ha visto reducida su base imponible en un 13%. Es decir, estoy hablando de cifras de la agencia tributaria, cifras que no ofrecen lugar a duda ni a interpretación. Repito, la agencia tributaria divide las personas en las personas más ricas, las personas ricas que
para ellos son los que ganan 600.000 euros, y de esta gente en euros constantes para eliminar el efecto de la inflación, teniendo en cuenta de que una parte de los que ganaban 600.000 euros ya no ganan 600.000, sino que ganan menos, los que permanecen en esta categoría, en esta superclase, que son 7.300 personas, ganan el doble, 105% más, y el resto de los contribuyentes un 13% menos. Pero que fíjate, si ahora hacemos lo mismo, no ya con las personas, sino con las empresas, en este caso hacemos la misma comparación entre las grandes empresas y las pymes. Tengo que decir, para aquellos que no lo conozcan, que las pymes representan aproximadamente el 92% del PIB de la producción industrial de España, o de la producción empresarial de la producción de España. Por lo tanto, estoy hablando del grueso del tejido productivo de la nación. Bien, en este caso, de nuevo también con las cifras de la agencia tributaria, sobre la base de los ingresos tributarios y siempre en euros constantes, mientras que las grandes empresas han ingresado un 18,7% menos, es decir, contribuyen un 17 menos 18,7% menos a los ingresos tributarios empresariales. En este caso estoy hablando naturalmente del impuesto de sociedades. Bueno, en el caso de las pymes es que se han desplomado, es que el ingreso es el 146% menos, y habida cuenta, como he dicho antes, que representan el 92% del tejido empresarial español, ello da idea de cómo han convertido este país, que era un país industrializado, y vosotros en Euskadi lo sabéis muy bien, pero vamos, no solo en Euskadi, también en Asturias, también en Cataluña, que tenía unas industrias muy florecientes, y lo han convertido en un país de enchufados públicos, de especuladores y de camareros. Entendiendo por camareros, digamos, gente que se dedica al sector terciario, básicamente turístico. Y cada vez es peor. En junio, la última cifra que tengo, en el mes de junio, el coste salarial por trabajador ha caído un menos 0,2%. Y como el IPC había subido hasta junio de este año, el 1,5%, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora en el primer semestre del año 2017 ha sido del menos 1,7%. Es decir, sumando la caída del coste salarial más el IPC que resta poder de compra. Es decir, es la caída más alta de Europa. No solamente estamos en la situación de degradación salarial mayor de la OCDE, sino que además seguimos, digamos, a toda velocidad degradando los ingresos de de toda la masa trabajadora, menos los 7.300 personas que ganan más de 600.000 euros, y estos cada vez ganan más. Y Roberto, ya para finalizar, ¿qué medidas tiene que tomar el gobierno para revertir esta situación y que haya unos salarios dignos, unas condiciones de vida dignas y acordes al potencial que tiene este país? Sí, efectivamente, porque una de las cosas que la gente no sabe, o porque no se cuenta, España, desde la puesta, desde que se hizo con el control del país, el nefasto régimen del 78, que dividió el país en 17 trozos para repartirse los cargos como si fuera un solar, España ha estado creciendo muy por debajo, menos de la mitad de su crecimiento potencial. Entonces, es muy verdad algo que has dicho antes, que el potencial del país es muchísimo mayor, infinitamente mayor de lo que estamos. Y esto no está creciendo por una razón muy sencilla, es pura y simplemente por el modelo de Estado. Fíjense. El modelo de Estado, para que tengan una idea, el sistema autonómico, supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros, que eso es básicamente 100.000 millones de euros, es el 10% del PIB. Un país que tira a la fregadera el 10% del PIB es un país enloquecido y que se está yendo al garete. Les voy a dar algunas cifras
concretas. Solo entre duplicidades entre administraciones se despilfarran al año 36.000 millones de euros. Solo en empresas públicas creadas básicamente por las autonomías y por los ayuntamientos, empresas públicas que se han creado ex novo para colocar a familiares, amigos y correligionarios sin control alguno, y para ocultar deuda. Bueno, aquí Rajoy prometió que iba a cerrar 1.500 y no ha cerrado ni una. Se ha limitado a fusionar una docena. Bien, esto supone un despilfarro anual del orden de los 20.000 millones de euros. Sumen a eso 17 parlamentos. El tener más coches oficiales que los Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, las grandes ciudades, en España, los concejales tienen coche con chofer. Bueno, eso no sucede en ningún país del planeta. En Nueva York, que yo esto siempre lo he comentado, el antiguo alcalde de Nueva York, el antiguo hasta hace año y pico, que era Michael Bloomberg, el de la agencia de noticias Bloomberg, que era alcalde de Nueva York, iba en metro a la oficina todos los días. Naturalmente, cuando llegaba al ayuntamiento, que está en Manhattan, en Nueva York, pues había coches de servicio para mover a la gente de un lado a otro, los que los necesitara, pero no había un coche específico con un chofer de gorra y guante blanco destinado a llevar al alcalde de su casa al ayuntamiento. Y como Michael Bloomberg era un señor, pues realmente pues hacía eso. Bien, aquí el único partido que renunció a este escandaloso privilegio que no lo tiene ningún país del planeta, de los civilizados, quiero decir, fue Rosa Díez. La gente de UPyD no renunció directamente a esto. Y el resto de partidos, bueno, pues que se partían de risa diciendo estos imbéciles que renuncian a esto. Bueno, pues esto es lo que hay. Pero fíjate, con esto termino. Mi antiguo alumno Montoro, porque Montoro fue alumno mío hace ya más tiempo del que me gustaría recordar, comentaba hace un año, que se le escapó, yo creo realmente, pero de vez en cuando es un tío muy directo y estas cosas las dice. Bueno, lo que dice, en España hay ahora mismo 3 millones de empleados públicos. De ellos, según Montoro, solo 700.000 empleados públicos han conseguido sus plazas a través de oposiciones limpias y transparentes. Pero es que luego sucede otra cosa en España que no sucede en ningún otro país de la OCDE, y es que los salarios medios del sector público superan a los del sector privado, pero además en una salvajada, porque a finales de 2016 el salario medio de las administraciones, era de 29.456 euros, que es un 37% superior a lo del sector privado. Verdaderamente es impresionante. Y toda esta degradación sin precedentes, todo este sufrimiento de la mayoría de la población ha sido en vano, porque ni hemos salido de la crisis y tenemos una burbuja de deuda que va a arruinar la vida a las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. Y esto es lo que hay, estas son las cifras de verdad. Quiero decir que habrá muchos funcionarios que me escuchen y dirán, oye, que yo no gano 29.400 euros. Por supuesto, es que los funcionarios que han conseguido su puesto por oposición ganan mucho menos que los que han nombrado a dedo. Los funcionarios, los empleados públicos que están en las empresas públicas ganan mucho más que los que están directamente en las administraciones del Estado. Esto es lo que tenemos. Roberto Centeno, economista y miembro del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de informar a los españoles, en este caso a los vascos, de cuál es la situación real y sobre todo lo que les espera a las generaciones futuras, que eso me parece lo más grave. Y desde luego, mientras no cambiemos el sistema autonómico y las autonomías se reduzcan a las que tienen que ser, que son las autonomías históricas, lo demás es un de puro y total y absoluto desastre.